Personalmente, yo siempre considero que lo que importa más es lo que te gusta por sobre el dinero. Esa es mi opinión personal. Pero, en verdad, al final lo que importa depende de ti. O sea, y se los digo a mis orientados. Al final, lo que importa es lo que te interesa a ti. Yo siempre voy a apostar porque tú elijas algo que te apasione. ¿Por qué? Porque yo considero que si tú terminas eligiendo lo que realmente te interese y te amas, siempre encuentras la manera de generar desde eso. Soy fiel testigo de eso, quizás tú también con todo lo que haces. O sea, puedes dar fe de que cuando uno hace lo que le apasiona, de alguna u otra forma, no sé cómo, pero el dinero llega. No, de verdad la frase Dios provee es muy cierta. Hola amigos de Midas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vocación Podcast y a un nuevo episodio de la sección Hablemos de. Hoy vamos a hablar de orientación vocacional. Sí, hemos lanzado varias carreras profesionales, hemos hablado con varios especialistas y hoy vamos a hablar con alguien que puede acompañarte en este proceso de elegir una carrera profesional. Hemos convocado a la gran Midori Vega. Ella es psicóloga y orientadora vocacional. Midori, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Renato, muchas gracias por la bienvenida. Me siento súper expectante de lo que vamos a conversar hoy. Oh, sí, de todas maneras es un episodio especial porque no es una carrera profesional, sino vamos a hablar de una temática que involucra seguramente a mucha gente que nos ve, porque muchos Realmente. han estado pidiendo carreras, han Ujú. estado pidiendo, oye, por favor, ¿qué carrera es para mí? Si esta carrera está bien para estudiarla, me va a dar dinero. Ujú. Entonces, en base a ello hemos dicho, vamos a contactar a una especialista, ¿sí? Así que primero, Midori, quiero saber qué es la orientación vocacional así en palabras simples, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo que es orientación vocacional? Bueno, creo que tradicionalmente siempre se ha visto la orientación vocacional como la típica, te tomo un montón de pruebas y luego te entrego un informe donde te digo como que qué carreras estudiar. Y suele ser algo que uno lo relaciona a únicamente una etapa como terminar el colegio y empezar la universidad. Pero la realidad es que la orientación vocacional es mucho más que eso. Yo veo la orientación vocacional como un proceso de autodescubrimiento. No es simplemente aplicar pruebas y entregar un informe, sino es todo un proceso de autodescubrirse, investigar un montón en el proceso y de acuerdo a eso decidir. Y la orientación vocacional, Renato, no solo se da cuando uno está terminando el colegio y tiene que elegir una carrera, sino que incluso puedes recibir orientación vocacional teniendo dudas de la carrera, o sea, estando estudiando una carrera y queriendo cambiarte de carrera, o incluso cuando has terminado una carrera y quizás sientes que no has encontrado el lugar o piensas que quizás tienes que darle un giro y buscar otra opción. Entonces, la orientación vocacional es algo que te puede acompañar a lo largo de la vida, no es algo que está solo circunscrito a la adolescencia o a una etapa como terminar el colegio y empezar la universidad. Y creo que es un proceso, no es simplemente algo como muy puntual, es algo mucho más macro, ¿no? Claro, oye, pero es importante lo que dices de que no solamente se da en esta etapa de terminar el colegio. Por ejemplo, yo pasé por un cambio de carrera. Yo Ujú. cuando termino el cole, Ajá. estudio Derecho en la Universidad Católica, pero en el camino me doy cuenta que me gustaban más las comunicaciones Ujú. y hago mi cambio a periodismo. Ujú. En ese momento me faltaba alguien ya que me oriente, pero al final fue conversar con profesores, fue conversar con algunos pues egresados, algunos alumnos un poco mayores Ujú. que me orientaron. Ellos fueron como mis orientadores vocacionales, ¿no? Literal, o sea, y qué chévere, o sea, pero de hecho alguien te podía haber acompañado. Yo te puedo contar abiertamente, yo estudié psicología, pero hubo un momento antes de ingresar a facultad que me dio una como crisis de saber si realmente era psicología o quizás me interesaba otra carrera, en este caso teatro, porque siempre me gustó el tema artístico, y llevé un proceso de orientación vocacional en la universidad. Claro. Y luego he llevado también un proceso de orientación vocacional terminando la carrera, porque me dio también una crisis vocacional cuando dije, oye, creo que he probado muchos ambientes laborales, no estoy segura si he encontrado mi lugar en la psicología o si quizás debería coger otro camino. Entonces, realmente a veces creemos que la orientación vocacional solo se da en un cierto momento, pero la realidad es algo que te puede acompañar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Claro. Oye, y hablabas de que la orientación vocacional es un proceso de autodescubrimiento. ¿Cómo descubriste tú la orientación vocacional? Porque entiendo yo que cuando hemos entrevistado aquí a una chica que es alumna de psicología, María Fe, te mandamos un saludo, y ella, por ejemplo, está muy enfocada en lo que es psicología clínica, Ajá, quiere hacer investigación. Entonces entiendo que en la psicología hay ramas. totalmente. Cómo tú encontraste a la orientación vocacional como lo que yo quiero hacer? La verdad es como yo pensé toda la vida de que psicología solo tenía ramas muy rígidas, como clínica, educativa, orga, que creo que es lo que usualmente conocemos, o social también, que creo que es un área muy, muy conocida. Y creo que siempre me interesó de alguna forma el tema de carreras, lo hice desde mi tesis, pero no sabía de qué manera llegar a eso, ¿no? No es hasta que yo misma pasé por un proceso de orientación vocacional que al recibir y tuve una orientada genial, Adri, Adri de Ruta Vocación, si estás viendo esto, te mando un saludo. Ella fue mi orientadora
Yo llegué a Adri cuando estaba pasando por una crisis, como te comenté, de no saber en qué rama de la psicología entrar, o por otro lado, quizás pensar de que psicología no era lo mío. Pero haciendo este proceso con ella me di cuenta de que me interesaba mucho, no solo o sea, orientación vocacional fue una de las muchas alternativas que vi. De hecho, hubieron otras cosas que también me llamaron la atención. Pero luego de haber pasado por el proceso, haber analizado muchas cosas en mí, es bastante autoconocimiento y también investigación. Me interesó mucho el poder también, pues, hacer esto, o sea, como pasar el mismo proceso que yo pasé, poder también facilitarlo a otras personas. Es así como un poco que yo llego para pensar o darle una oportunidad a este tema de orientación vocacional. Claro. Oye, buenazo, buenazo cómo has encontrado tu camino. Y ahora, pues, vamos a poner a prueba a Midori. Pero más que poner a prueba, vamos a hacerle unas preguntas que son muy frecuentes en el tema de orientación vocacional. Ujú. Preguntas que, de hecho, entiendo yo que han pasado o que por las que pasan muchos chicos. Hemos Totalmente. pasado muchas personas, yo me incluyo incluso. Así que vamos a hacerte estas preguntas, Midori, y vamos a ver cómo las respondes. Perfecto, vamos. Una de las preguntas que de hecho creo yo que llegan es, ¿qué pasa si me gustan muchas cosas? O sea, uno Ujú. cuando está en el colegio, ¿no? Puede tener varios gustos. Sí. Oye, soy muy bueno para el arte, pero también soy muy bueno para la ciencia. Ujú. Pero oye, por ahí me han dicho que sé exponer muy bien y que serviría mucho para el área litigante del derecho. Entonces, soy muy bueno en muchas cosas y también me gustan estas cosas. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo decido qué carrera estudiar? O sea, primero creo que es súper importante entender que no hay nada de malo en que te interesen muchas cosas. O sea, yo recuerdo que escuché una frase que me ayudó muchísimo, que era que mi personalidad nunca se iba a ajustar al 100% a una carrera. ¿Por qué? Porque Midori no es 100% psicóloga. Midori tiene porcentajes de otras cosas que le interesan. Yo soy muy fan del fútbol y yo pienso que en algún momento podría haber estudiado algo en relación a o periodismo deportivo o algo que me permitiera viajar para entrar al fútbol. O incluso, no sé, psicología deportiva, no lo sé, algo que me conectara con el fútbol. Pero también te conté que me interesa mucho el arte y me encanta el tema de teatro, entonces por ahí había otro lado. No sé, Midori, por ejemplo, tiene interés en 15% fútbol, ¿no? 25% teatro y en lo que queda, que es 60% orientación vocacional, no lo sé, ¿no? O Claro. psicología. Creo que es completamente usual y no tiene que verse como algo negativo el que uno pueda tener muchos intereses. Al contrario, creo que es una gran oportunidad para que, en este caso, el adolescente o el escolar pueda explorar diversas opciones de carrera. La idea es ver qué perfiles de carrera son los que sientes que más conectan contigo. Entonces, algo que yo recomiendo muchísimo como parte del proceso de orientación vocacional que yo hago es que los chicos puedan hacer una lista de las carreras con las que más se sienten identificados y empezar a averiguar en qué lugares los pueden estudiar, cuáles son las ventajas de esa carrera, las desventajas, un poco cuál es la motivación detrás de por qué quieren estudiar esas carreras. Y parece mentira, pero en la medida en la que tú investigas sobre carreras que te interesan o están alineadas a tus intereses, es que puedes ir viendo qué posibilidades conectan más contigo y ir descartando otras opciones. Entonces, yo siempre hablo de esto en los espacios de orientación vocacional y les digo que en la medida en que se cumplan dos pilares fundamentales, que son el autoconocimiento, por un lado, que es todo este proceso de descubrir quién tú eres, la personalidad, no sé, la forma en la que aprendes, cuáles son tus hábitos de estudio, tus valores, tu propósito, toda esta reflexión general sumado a la investigación misma es lo que te va a ayudar a poder ir centralizando todas tus opciones. Entonces, ¿está mal tener muchos intereses o muchas cosas que te gusten? No. La idea es simplemente ver de qué manera aterrizamos esto de tal forma que tú puedas hallar carreras que se ajusten al perfil que tú tienes. Entonces es un poco como lo que se trabaja mucho en orientación y lo que yo siempre sugiero. Y am, obviamente, si es que no puedes acceder a un espacio de orientación en sí, mi consejo es, tú lo puedes aplicar tú mismo también generando algún tipo de ayuda visual o un Word por último, ¿no? Si no eres muy como visual, al menos a tenerlo en texto o a la mano, tú mismo hacer esa investigación. O sea, ten las carreras a la mano, empieza a ver qué cosas de tu perfil se ajustan a esas carreras y ve discriminando y haciendo ese ejercicio tú mismo, ¿no? O sea, obviamente lo puedes hacer con alguien que te acompañe, pero si no pudieras, también lo puedes hacer por tu cuenta, haciendo ese proceso de investigar. Claro. Y ahora vamos a la siguiente pregunta que de Ujú, hecho, o sea, o nace a partir de lo último que estabas diciendo, que era justamente de que cada uno puede hacer su propia investigación, ujú, probablemente puedes ayudar de alguien ujú. o lo puedes hacer con alguien, puede ser Claro, tu mamá, tu papá, ¿no? Quien esté en totalmente. casa, tus profesores tal vez. Ujú, Hice mi investigación, decidí una carrera. Pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué puede pasar? O sea, yo, por igualmente. ejemplo, me acuerdo clarísimo que cuando estaba en el colegio, Ujú, me dieron mi orientación vocacional
y salieron dos opciones, Ujú, comunicaciones y derecho. ujú. Y yo después de hacer mi investigación dije, no, voy por derecho. Okey. Me equivoqué. O sea, o bueno, yo siento que me equivoqué Mm. y por eso al final, pues encontré mi camino en las comunicaciones y ya hago actualmente lo que me gusta. Entonces, ¿qué pasa si es que yo me equivoco luego de hacer mi cambio de carrera? ¿Está bien cambiar de opinión? ¿Está bien cambiarse de carrera? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, no necesariamente le vas a atinar desde un inicio. Y creo que muchas veces lo que pasa es que en la realidad elegimos una carrera, habiendo, quizás como tú, habiendo hecho todo este proceso de investigación, pero quizás cuando empezamos a estudiar nos dimos cuenta que no era lo nuestro. Y no está mal, en el sentido de que al menos puedo usar tu ejemplo de tu caso de ejemplo, Dale, lo claro, voy no a hay usar, problema. porque creo yo que lo importante siempre es, si tú quieres cambiarte de carrera o decides dejar una carrera, tengo un plan de acción. O sea, ¿qué es lo que viene después? En tu caso, entiendo que llevaste los cursos de derecho, me imagino que empezaste súper emocionado porque ya habías hecho tu investigación, como que sentías que tu perfil se ajustaba. Estoy leyendo a Renato por ahí, o sea, Dios. tratando de Nico, te conoces. pensar un poco en él, o sea, pensando, me estoy poniendo, pero si tú crees que hay algo que puedas añadir o cambiar, porque al final la experiencia es tuya. Pero estoy poniéndome a pensar en el Renato que estaba terminando el colegio y hizo su proceso de investigación, vio que su perfil se ajustaba a esta carrera, se emocionó por derecho y entró a la universidad, primer ciclo o segundo ciclo, qué sé yo, pasaron los ciclos y no se conectaba con la carrera. ¿Y ahora qué? ¿No? Claro. Probablemente lo primero que pasa en esos casos es te empiezas a cuestionar muchas cosas, desde yo estoy mal, o sea, yo no supe elegir bien, siento que no estoy encajando, debería forzarme a encajar en una carrera. Am, Quizás también podía haber cierta presión, ¿no? Oye, estoy perdiendo tiempo, ¿no? O sea, estoy perdiendo tiempo y la realidad es que todo el mundo avanza y yo me estoy quedando. Y no puede ser que no haya elegido, porque otras personas a mi alrededor sí eligieron bien, ¿no? Y es muy fácil juzgarnos desde ahí. Y me han llegado muchos chicos también para orientar que quieren un cambio de carrera. Entonces, lo que me parece súper importante es ya, está bien, quieres cambiarte de carrera, quieres o dejar lo que estás haciendo y pensar en otra posibilidad, hagamos un plan de acción al respecto. Me imagino que tú lo que hiciste fue tratar de investigar qué otra carrera afín te gustaba, qué era lo que tú decías, oye, creo que me motiva más perseguir esto, ¿no? O me identifico más con este perfil de carrera, es lo que Claro, me interesa, es lo que me gusta. Y cuando te cambiaste te diste cuenta que era lo que realmente te gustaba y seguiste con ello. claro. Que puede ser el caso, que fue tu caso, pero hay gente que incluso se cambia y quizás no es, y se vuelve a cambiar, o sea, Sí. puede pasar eso, ya. Hemos entrevistado aquí a gente que se cambió hasta 3 veces de carrera. Sí, y puede pasar, y es completamente normal. Yo creo que la idea simplemente es saber tener un sustento claro de por qué lo quieres hacer. Y yo siempre aconsejo 2 cosas en sesión, sobre todo con chicos que quieren cambiarse de carrera. Uno, muchas veces me llegan chicos o que ya dejaron la carrera o que están en plan, Midori, estoy estudiando, pero ya me voy a cambiar. O sea, yo no voy a seguir esto, que cierre el ciclo y yo me cambio, ¿ok? Entonces, lo que hacemos ahí es, ¿qué fue lo de lo que o sea, qué fue de lo que has estudiado y has visto de tu carrera que no te gustó? ¿No? O sea, vamos a analizar qué es lo que no funcionó y qué es que por qué consideras que tu perfil o lo que tú eres no encaja con esa carrera. ¿Qué aprendiste de esa carrera, a pesar de que al final no vas a desenvolverte en eso, pero qué es lo que te dejó, qué lecciones te dejó? Porque al menos el estudiar algo que al final no terminas ejerciendo, te da luces de qué es lo que no te gustó. O sea, ya te da cierta información sobre ti. Y luego, ¿qué plan de acción o cuál es la otra ruta profesional que quieres seguir? ¿No? ¿Y por qué hago ese ejercicio primero? Porque me parece importante que a la hora de comunicárselo a tus papás, Ay, Dios. tengas en claro y tengas la información y el sustento a la mano. O sea, yo siempre digo como que no vaya, o sea, es que yo también me pongo yo todavía no soy mamá, ¿ya? Pero digo, en el hipotético caso que mi hijo llegara con algo así, y yo siendo orientadora vocacional, imagínate, ¿no? Esto, de que se quiere cambiar de carrera, ¿no? Obviamente lo apoyaría y todo, ¿ya? Pero sí me gustaría saber por qué te quieres cambiar y cuál es tu plan B. O sea, ¿en qué quieres que yo como mamá te apoye en ese proceso? Ya, ok, no te gustó esa carrera, quieres otra. Ok, ¿qué de ti se ajusta a esa carrera? ¿Por qué estás decidiendo ahora cambiarte esa carrera? Y piensa bien si realmente te quieres cambiar de carrera. O sea, Claro. es que no es cualquier cosa también. O sea, es tiempo, también es una inversión de parte de los papás. O sea, yo entiendo mucho eso. Por eso le digo a los chicos, no está mal y no has fracasado porque te quieras cambiar de carrera. Pero si vas a ver otra opción, veámoslo a conciencia. O sea, vamos a tomarnos el tiempo de juntos descubrir cuál es la mejor opción que tú tienes. Claro. Y sobre todo,
me lo tomo muy a pecho, o sea, o me tomo le meto un harto punche a los procesos en donde son personas que quieren cambiarse de carrera cuando ya están a punto de finalizarla. Claro. Y eso a mí un poco como que me golpea, porque yo a veces mi humanidad, o sea, yo fuera del lado de psicóloga diría, hey, termina la carrera y luego estudia otra cosa. Pero son personas que realmente han vivido insatisfechos por años estudiando algo que no les gustaba. Claro. Entonces, ¿está mal cambiar de carrera? No, pero mi consejo es, si lo vas a hacer, hazlo a conciencia, ten un plan de acción y comunícalo a tus papás o a las personas con las cuales sientas más confianza de que te van a acompañar en ese proceso también. Claro. Oye, buen consejo. Yo hubiera querido ese consejo. Dios. No, pero sí lo hice, la verdad. Investigué y se lo comuniqué a mis padres de manera muy asertiva. Pero Un igual, saludo tú por mis te padres. autoorientaste, literal. Sí. Me encanta. O sea, es que en ese momento, la verdad que, o sea, creo yo que no había un espacio, o al menos yo no lo encontré, Mm. porque creo que, y esto no está presupuestado a preguntar, pero ¿tú consideras que es fácil, entre comillas, encontrar a orientadores vocacionales hoy en día, sobre todo en la época universitaria o no? O sea, es que mm, es un poco complicado. O sea, creo que a veces sé que muchas universidades también tienen sus servicios de orientación al estudiante, ¿no? Ahora, que lo hagan, es que, ya bueno, ahí también un poco es la crítica a cómo se hace la orientación vocacional. Depende mucho, ¿no? Yo, como te digo, lo veo como un proceso y quizás en el rubro educativo se ve más como te tomo pruebas y te entrego un informe, ¿no? Pero creo que al final lo importante ahí es que, sí, o sea, yo también me pongo a pensar un poco en tu caso y también me pongo a pensar en el mío, porque yo sí hice orientación vocacional estando en la universidad, porque como te comenté, también me surgió la duda antes de entrar a facultad de cambiarme. Y lo que recibí fue pruebas y un informe. Pero lo que me dijo mi orientador en ese momento, bueno, la psicóloga que me hizo la devolución, fue este tema de que la personalidad no se ajusta al 100% en una carrera. Y quizás en ese momento era lo que yo necesitaba escuchar, pero sí me hubiera gustado recibir una ayuda como la que yo brindo a las personas actualmente, ¿no? Claro. Entonces, es muy loco, siento que a veces no está accesible del todo en las universidades, sobre todo porque demanda mucho tiempo. Y la realidad es que necesitarías a cuántos orientadores vocacionales para que acompañen el proceso de muchos chicos que tienen dudas sobre su carrera. Claro. Entonces, la demanda es alta y quizás la forma en la que se hace orientación de manera convencional responde un poco a eso, pero yo creo que es un proceso y al final requiere mucho del tiempo y de un acompañamiento más especializado. Entonces, siento que podrías tenerlo a la mano si tienes a alguien que te pueda referir, a alguien que te acompañe de esa manera, pero quizás es un poco difícil accederlo solo desde el rubro como en el que uno está, o sea, en la universidad o quizás en el colegio, ¿no? O sea, el psicólogo de la universidad, el psicólogo del colegio. Claro, me imagino que de hecho ya vamos a hablar un poco de cómo se maneja la orientación vocacional más adelante en los colegios, pero ahora vamos con la siguiente pregunta. Ujú, Es una pregunta muy interesante, de hecho, cuando la estaba redactando dije, a ver, vamos a ver qué responde mi Dora aquí, porque normalmente uno también, cuando va a elegir una carrera profesional, ujú. se pregunta, y es muy lógico, ¿cuánto puedo ganar? ¿No? O sea, Totalmente. imaginemos que vamos a, ponemos en peso dos carreras, ¿ya? Ujú, Perdónenme a todos a los que van a escuchar esto, pero voy a poner dos carreras sobre la mesa, ¿no? ok. Por ejemplo, tengo una carrera que sea, no lo sé, a mí me encanta y me apasiona, ponte, me apasiona leer, me apasiona vivir en las bibliotecas, Ujú. quiero ser bibliotecólogo o bibliotecóloga. Wow, ya. Pero por otro lado, también sé que ponte, ya me gustan, me encantan los números y la realidad nacional, Mm, economía. ok. ¿Bibliotecólogo o Mira economista? mi reacción nomás. Entonces, es como, o sea, tú dirías, ¿qué me importa más a mí? ¿Lo que mi pasión, lo que más me gusta hacer? ¿O también importa el tema del dinero, no? O sea, Ujú. ¿cómo decidir una carrera por esas dos o por ese interrogante? Mira, mi filosofía, es que aquí hay dos cosas, voy a decir dos cosas. Em, Personalmente, yo siempre considero que lo que importa más es lo que te gusta por sobre el dinero. Esa es mi opinión personal. Pero, en verdad, al final lo que importa depende de ti. O sea, y se los digo a mis orientados. Al final, lo que importa es lo que te interesa a ti. Yo siempre voy a apostar porque tú elijas algo que te apasione. ¿Por qué? Porque yo considero que si tú terminas eligiendo algo que realmente te interese y te amas, siempre encuentras la manera de generar desde eso. Soy fiel testigo de eso, quizás tú también con todo lo que haces, o sea, Claro. puedes dar fe de que cuando uno hace lo que le apasiona, de alguna u otra forma, no sé cómo, pero el dinero llega. No, de verdad la frase Dios provee es muy cierto. Pero a lo que voy es que hay muchos chicos que también les interesa considerar este factor económico y no lo considero malo. Está bien tomarlo en cuenta, pero sí considero importante que la motivación de elegir una carrera no solo dependa de factores extrínsecos,
Sorry por mi terminología un poco como psicológica, pero lo digo más porque hay evidencia que señala que el perseguir quizás ese tipo de aspiraciones o solo enfocarnos en dinero, reconocimiento, fama, etcétera, está asociado a un bienestar un poco más pobre y un funcionamiento menos óptimo. Entonces, quiere decir que eso no necesariamente garantiza el que nos sintamos felices con la vida. Pero mientras nos enfocamos quizás en el otro lado, que tiene que ver con aspiraciones más de carácter como de crecimiento personal, las relaciones o el generar, el elegir algo que impacte en mi comunidad, eso sí está asociado a un mejor, a un mayor nivel de bienestar y una mayor satisfacción con la vida. Entonces, yo siempre le digo a los chicos, tipo, elijan algo que realmente los apasione, pero algo que realmente ustedes hayan propósito en. Al final, la carrera simplemente tiene que ser un medio por el cual tú puedas cumplir ese propósito. ¿De qué manera quieres impactar en la sociedad? ¿Qué es lo que tu sociedad necesita? ¿Puedes responder eso a través de tu carrera? Busca algo que realmente te encienda esa chispa que te anime. O sea, esa es mi filosofía como orientadora y es la forma en la que yo siempre animo a los chicos a decidir, pero sí me ha tocado por ahí alguno que otro que le interesa lo económico y no está mal, le digo, está bien, perfecto, ¿quieres elegir una carrera solo por dinero? Bueno, pero no es lo único. ¿Te interesa? Al menos quisiera asegurarme de que tu perfil se ajuste a eso, ¿no? O sea, que no sea solo el dinero, sino al menos saber que tú te sientes al menos cómodo con la carrera. Pero sí me parece mejor y darle más chance, o para mí siempre va a importar más lo que te gusta por sobre lo que te da dinero. Y voy a decir una frase, o sea, pienso, ¿no? Y es lamentable, pero ocurre, y es que muchas veces asociamos a la carrera o condicionamos la carrera como que eso es lo que va a garantizar cuánto dinero gano en la vida. Y eso no es cierto. O sea, uno puede al final generar desde cualquiera sea la rama en la que se desenvuelva, sin importar si la carrera es reconocida o no tan reconocida como socialmente. Claro. Entonces, No, claro, y, o sea, lo que dices es muy importante. O sea, sobre todo porque yo me pongo a pensar, ¿no? Imagino que si es que yo hubiera elegido una carrera, ujú, o si hay alguien aquí que hubiera elegido una carrera solamente por dinero, mm, pero luego me doy cuenta que no me gusta, o ujú, sea, pero que, ¿qué es lo que me motivaría a seguir? ¿Solamente el dinero? O sea, me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mm, ver, yo en el colegio sabía, mm, hasta ahora, ¿ya? Era malísimo en matemáticas, sí, pero terrible, pésimo. Y si hubiera elegido una carrera, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería biomédica, que ujú, son carreras muy bien remuneradas, mm, solamente porque me remuneran, mm. pero no me gustan. O sea, realmente, o sea, ¿cómo hubiera vivido yo como que Infeliz. O sea, realmente? ganando dinero, pero siendo infeliz con lo que haces. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, para esto yo he sido bien chancón en el colegio. Y era difícil para mí, fue muy difícil para mí decidir una carrera, porque siempre tuve como, o sea, siempre hubo voces por todos lados que decían, puedes elegir lo que sea que quieras hacer porque te va a ir bien, ¿no? Pero a veces es como que te dicen, te empiezas a aconsejar y deberías escoger esta carrera porque eres buena en esto. Deberías escoger esta carrera porque eres buena en esto. Y luego ya vienen los comentarios de, no, mejor opta por esta porque vas a ganar más desde esta que desde la otra, ¿no? Y yo dije, yo voy a responder a eso, o sea, tengo que cumplir las expectativas de lo que mis profesores o otras personas hagan comentarios en relación a lo que yo debería decidir. No, o sea, pero eso también depende mucho de uno y también del entorno en el que crezcas. O sea, por eso te digo que no culpo a chicos que lleguen con la mentalidad de que quieran elegir algo por dinero, porque probablemente crecieron en un contexto en donde el dinero es algo importante y es un indicador de éxito o una medida de, no sé, de bienestar en la vida, no, de meta, es una meta en la vida, qué sé yo. Entonces, todo depende de que cuando son esos casos, me interesa mucho de que se enfoquen realmente en que sí, puedes elegir considerar, o sea, puedes considerar el dinero como uno de los indicadores para elegir, pero que no sea todo. Claro, Porque si al final quieres algo por dinero, ¿para qué hacer un proceso de orientación? Elige algo que te dé plata y ya está. tal cual. ¿Me ahorras el trabajo a mí? Te lo juro. O sea, yo lo que más me interesa es saber qué te gusta. Por eso también creo que, y voy a hacer un paréntesis aquí, pero se los digo a los chicos, y lo vuelvo a repetir, pero una orientación vocacional tiene éxito en la medida en que se cumplan esos dos pilares de autoconocimiento e investigación. Y hablando específicamente de autoconocimiento, yo les digo que no hay nada más hermoso para mí que tener la oportunidad de conocerlos. Porque cuando ellos se autoconocen en el proceso mismo, con todas las herramientas que usamos, yo disfruto demasiado el permitirme a mí conocer a esa persona.
es lo más loco y es lo más chévere de acompañar a personas en medio de ese proceso. Entonces, si yo te acompaño en ese proceso y tú me dices, yo solo voy a elegir esta carrera por plata, no, amigo, he conocido a una persona tan increíble que no puede ser ese el único sustento por el cual me vas a elegir una carrera. O sea, vamos más a fondo, exploremos otras cosas. Entonces, puedes tomarlo como un indicador, sí, claro, es importante. ¿Quién no? O sea, el dinero es importante, entonces necesitamos dinero de alguna forma. Pero que no sea tu única motivación. O sea, podemos apostar también por otras cosas que tengan que ver contigo y lo que tú estás descubriendo en el proceso que te animen a elegir la carrera. Oye, qué gran mensaje, qué interesante debe ser tu trabajo, ¿ah? Tratando con un montón de perfiles y un montón de intereses. Y de hecho, yo voy a aprovechar este espacio para hacerme cherry. Vean los videos en donde hablo de qué universidades elegir para determinadas carreras y van a ver que no considero mucho los sueldos. O sea, los sueldos los pongo, te contaré, Ujú. a cierto nivel de convenios internacionales, pero lo que más me interesa a mí en estos videos son las mallas curriculares. Venga, O sea, los mallas curriculares tienen mucho más peso en mi oye. videos porque considero que ese es el factor determinante para elegir una universidad. Así que vean esos videos. Y ahora, Midori, después de todo lo que hemos estado conversando, ¿cómo sé si soy bueno para una carrera? O sea, entiendo yo que este proceso, ¿no? Implica investigación y lo demás, Totalmente. pero claramente es como que soy bueno, ¿no? Muchas universidades te publican el perfil del ingresante, ¿no? Ujú, ¿Qué necesita un ingresante para hacer o para destacar en esta carrera? ¿No? claro. Entonces, en líneas generales, ¿qué puedo hacer yo o cómo sé yo que soy bueno para una determinada carrera? Yo diría que explores todo de ti. O sea, ten el tiempo de poder involucrarte en talleres, en cursos, en cualquier cosa que de alguna manera te dé luces de cuáles son las fortalezas o estos aspectos que tú dices, creo que de alguna u otra forma me gustaría reforzar esto, ¿no? Porque la verdad, o sea, aquí descubrir en qué soy bueno también es un proceso de autoconocerte, ¿no? Entonces, la idea es que mientras tú puedas abrirte a tener la mayor cantidad de experiencias posibles que te den luces de lo que eres bueno, te involucres en eso. Eso de primera mano. Como también te va a servir para darte cuenta en qué no eres bueno. O sea, porque a veces también creemos que somos buenos en algo, pero cuando lo intentamos, como que decimos, no, quizás, o puedes ser bueno en algo y no necesariamente optar por una carrera que vaya acorde a eso. ¿Por qué lo digo? Vamos a meter experiencias personales, ya que tú has contado un poquito también de lo Ah, tuyo. bien. Pero, por ejemplo, yo siempre he sido muy buena en números. O sea, en el colegio fui buena en números y también era buena en letras. Entonces me dijeron, deberías escoger una carrera que funcione bien ambas cosas. O por último, opta mejor por números porque Claro. da más dinero o quizás esto, hay carreras que van más alineadas con tu perfil. No sé si tiene que ver con algo de que somos asiáticos o algo así, no sé, ya. Siempre dicen como que, ah, sí, los asiáticos eligen números, ya, ok. Pero yo sabía que era buena en números, pero yo no quería estudiar una carrera en números. Entonces, a lo que voy es, o sea, el simple hecho de poder ir explorando como que qué cosas te gustan, qué cosas no, también te da el chance de poder decidir si, a pesar de que eres bueno en algo, decides optar por otra cosa. Ahora, grave error, porque yo dije, ok, voy a elegir una carrera que, si bien soy buena en números, no necesite tanto número. Ya. Y escogí psicología, pero la realidad es que psicología requiere mucho de estadística. Entonces, al final sí terminé aplicando números, o sea, fue muy necesario. Pero a lo que voy es, o sea, al menos trata de descubrir lo más que puedas de todas estas cosas que es en lo que eres bueno, pero no necesariamente es que tienes que estar obligado a elegir siempre por ese lado. Por eso es importante también como que hacer una investigación de la carrera misma. Y creo que lo interesante, y lo hablaba sobre este tema de las mallas y todo eso, yo creo que es también súper bueno ir proyectándose a qué cursos sientes que te van a gustar. Claro. Es un ejercicio súper útil. Yo le digo a los chicos como que busca mallas, averigua mallas curriculares, pero empieza a ver qué tanto te identificas con los cursos, te llaman la atención los cursos, sientes que en base a lo que tú son tus potencialidades, tus fortalezas, lo que has identificado que haces bien, podrías responder esos cursos, ¿no? Como que trata un poco de explorar eso, pero yo en general lo que recomendaría siempre es involucrarse en cualquier tipo de actividad que te ayuda a descubrir esos talentos. Entonces, a veces pasa mucho que como que realmente no es que no sepas en lo que eres bueno, sino no te has atrevido a involucrarte en contextos o ambientes que te ayuden a descubrir eso. Lánzate nomás, o sea, crees que eres bueno, no sé, esto, cantando, métete a una clase de canto. Sientes que eres súper bueno con las personas, no sé, haz un voluntariado. O sea, ten este tipo de experiencias que te permitan ir descubriendo y fortaleciendo más esto que tú consideras que es algo que te sale de manera natural. Yo creo que en verdad todo es cuestión de simplemente detenerte a reflexionar sobre ti mismo, porque las fortalezas están, solo que muchas veces no nos detenemos a observarnos. Full introspección, literal. Oye, qué buen consejo.
un consejo, y así que ya saben, chicos, vayan anotando todos los consejos que da Midori. Hola, espero que estén disfrutando la entrevista. Yo paso por aquí para pedirles que le den like a este video y que se suscriban al canal, ya que así apoyan muchísimo a este proyecto que busca tener muchos más invitados. Así que denle like, suscríbanse y así me apoyan un montón. Seguimos con la entrevista. Y ahora vamos a pasar a una de las últimas preguntas, de hecho, de esta entrevista. Y, a ver, claramente hemos centrado esto en qué decisión tomo yo, Mm, ¿no? Investigar, autoconocerme, autodescubrirme, ujú, pero claramente hay una figura que es muy importante, que ya la has mencionado, que es la mm, figura de los padres. O sea, totalmente. los padres de todas maneras están ahí apoyándote, preocupándose sobre todo, ¿no? Porque sobre todo estás en el colegio, tienes Mm, 15, 16 años, los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. obvio. Entonces, pero a veces puede ser que tú sientas que te están presionando para algo. Entonces, surge muchas veces esta pregunta de, ¿qué pasa si mis padres quieren que estudie una cosa, Mm, pero yo quiero otra totalmente diferente, ¿no? ¿Qué hacer en esa situación? bueno, primero sí, empiezo con la premisa de los padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Y la realidad es que muchas veces los papás siempre van a pensar en las opciones que para ellos, para su época, para lo que en ellos crecieron, en general, o sea, en contexto en el que ellos crecieron, eh, creo que es fácil entender que habían carreras muy relacionadas a como que te van a garantizar cierto nivel de estabilidad, son carreras más reconocidas y como que hay un chip también. Yo creo que sirve mucho empatizar un poco con los papás. Hay que entender también a nuestros papás, amigos, por favor. O sea, los papás no son tan malos, en verdad. A veces también es entender un poco el contexto en el que crecieron. Y probablemente también pasa mucho de que eh, mm, tus papás estudiaron carreras tradicionales, también un poco por presión, puede haber pasado también, ¿no? Entonces, am, obviamente, de alguna u otra manera, las expectativas de ellos en relación a las carreras que tú elijas están, o sea, obviamente el papá siempre va, es que si te pones a pensar y dices como que tú como papá cuando presentas a tu hijo, tú dices: "Ah, es que mi hijo está estudiando tal cosa", ¿no? O sea, como que entre este, no me pongo la corbatita y me emociono porque está estudiando esto. Y creo que, como comentaba antes, ¿no? O sea, la sociedad se ha encargado de como meternos la idea de que hay ciertas carreras que son las más populares o las que tienen un, bueno, hay evidencia también que quizás pueden generar más, ¿no? O son las carreras que garantizan un mejor futuro y probablemente los papás siempre van a querer apostar en direccionarte hacia esas carreras, ¿no? Ahora, puede ser que tú como escolar anheles esa carrera y chévere, pero también puede pasar que no. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Investiga. O sea, de verdad, date el tiempo de realmente si quieres tomar la decisión de escoger otra carrera diferente a la que tus papás quieren, dales el sustento, o sea, hazles saber que estás eligiendo a conciencia. Yo siempre le digo eso a los chicos, o sea, mm, sí, hay muchos papás que quizás se pueden hasta oponer a ese tipo de decisiones, pero yo les digo, todo es comunicación, o sea, realmente es muy importante que tú comuniques cuáles son tus expectativas también en relación a lo que tú estás decidiendo, o sea, al final de todo, quien se va, yo les digo eso también, quien se va a levantar todos los días a desempeñarse en esa carrera, eres tú. El que va a trabajar todos los días en eso, eres tú. Y no hay nada peor que trabajar en algo que no te gusta. Entonces, sé sabio en elegir realmente en base a tu proceso de autoconocimiento, de investigación, algo que se alinee a tu perfil, algo que tú digas realmente conecta conmigo, pero no solo eso, sino es algo que me gusta, que me apasiona y tiene un impacto en los demás. Entonces, am, si en el mejor de los casos eliges una carrera que es diferente a la de tus papás y en esa conversación los convences, chévere. Ahora, yo me puse a pensar en esta pregunta y dije, pero ¿qué pasaría si es que no sucediera eso? Y toca un caso en el que realmente los papás se oponen a rajatabla a no quiero que estudies eso, quiero que estudies algo diferente y no sé, esta carrera no me parece, ¿no? Y creo que se puede dar mucho, sobre todo cuando son carreras poco convencionales o carreras no tan aceptadas socialmente porque no dan plata, ¿no? No quiero como que enlistar carreras, porque siento que es un poco como, no sé, no me sentiría bien diciéndolo, pero claramente creo que hemos crecido en una sociedad en donde se desvaloriza cosas que tienen mucho peso en verdad, como el arte o el deporte o la cocina, ¿no? Pero si es que en todo caso tus papás no te dejan perseguir una carrera en particular que tú sientes que conecta contigo, que es lo que realmente te gustaría hacer, mi consejo, elige algo afín. O sea, elige alguna carrera que te pueda permitir hacer match con eso que te gusta.
no sé, si me pongo a pensar quizás en un tema artístico, si te interesa mucho, no sé, la música, el dibujo, o cualquier disciplina artística y al final tus papás te dicen: "No, no es de eso te vas a morir de hambre", las típicas frases, ¿no? De eso no es una carrera, qué sé yo. Pero para ti sí lo es, y de hecho ahora hay la posibilidad de estudiarlo. Em, Mi consejo sería, al menos para que puedas como que conciliar o llegar a negociar con tus papás, elige algo que de alguna forma te pueda permitir conectar con eso. Yo siempre considero que las carreras no están desligadas entre sí, siempre hay manera de conectar. Entonces, no sé, quizás comunica puede ser una forma de llegar sutilmente a eso. Psicología también, o sea, yo creo que la psicología y el arte están muy ahí como ligados, pero claro que esto haría un poco más difícil el proceso porque tendrías que pensar en opciones que realmente no estaban previstas desde un inicio. Pero sí, o sea, te recomendaría tratar de ir negociando. Mi consejo primero sería, trata de persuadir lo más que puedas. O sea, si tú puedes convencer a tu papá de que te quieres enfocar en esa carrera y le das el sustento y ellos te apoyan, chévere. Pero si es que no se da esa chance y al final tienes que optar por, de alguna manera, por presión, digamos, no decidir elegir lo que realmente querías, al menos si vas a elegir una carrera afín, que sea algo que realmente se pueda conectar, ¿no? O sea, que veas la manera de conectar. No me gustaría que mis orientados se vayan por el plan B. O sea, anhelo siempre que puedan aprender lo más, o sea, lo más que puedan investigar y sustentar bien porque quieren estudiar esa carrera. Pero si no te queda de otras, es que, es que la realidad es que, bueno, es un privilegio acceder a una educación universitaria. Claro, Y la realidad es que muchos de nosotros, bueno, yo al menos, no sé si también fue tu caso, yo no tuve que trabajar a la par que estuve estudiando en la universidad. claro. Entonces, contar con el privilegio de que tus padres te apoyen a elegir o sea, que te van a acompañar y te van a dar ese sustento económico mientras estudias una carrera. Obviamente, o sea, de alguna forma también es recoger un poco esas expectativas o negociar un poco eso, ¿no? Claro. No quiere decir que tienes que decidir lo que tus papás te dicen, pero sí tienes que considerar y conversar con ellos sobre la decisión que estás tomando porque ellos son quienes te van a dar ese soporte, ¿no? Son tu red de apoyo al final. Entonces, si puedes convencerlos, convéncelos. Pero si no se logra eso, al menos trata de negociar el elegir una carrera afín. Y hazle saber, ¿sabes qué? Mira, esto yo no es lo que quiero estudiar realmente. Estoy estudiando esto porque siento que de alguna forma responde un poco quizás a las expectativas que ustedes tienen y creo que tengo las habilidades para poder responder a esa carrera. No es del lleno lo que yo elegiría desde un inicio, pero siento que puedo conectar luego. Y una vez que la termines, rájate trabajando en eso y luego ábrete camino por lo que quería seguir desde un inicio. Oye, gran consejo. Oye, buenazo lo que dices, Midori, gracias por agregar eso. Y ahora pasamos a una de las preguntas cierre de esta entrevista, que tiene que ver, ok, hemos hablado ya de la figura de los padres, que Mm, me parece una figura muy importante al momento de acompañarte en este proceso vocacional. Pero claro, ahora me pongo a pensar en que de hecho hay padres que ven el programa y hay padres que nos han pedido que hagamos diferentes videos de carreras, claro. ¿sí? Así que poniéndome del lado de ellos, Mm, yo como padre de familia me preguntaría o te preguntaría a ti, ¿cómo hago para acompañar a mi hijo en este proceso de elegir una carrera? obvio. Bueno, como literalmente la pregunta dice, ¿cómo hago para acompañar? Creo que es fundamental entender cuál es el rol que vas a asumir en este proceso y es acompañante. ¿Quién es la persona que decide? Tu hijo. ¿Quién es la persona que acompaña? Tú, ¿no? Entonces, lo digo desde el inicio porque creo que muchas veces hay papás que creen que van a tener que decidir por sus hijos y esa no es la realidad. O sea, al final bueno, yo sé que muchos de ellos sustentan, obviamente, el que los hijos elijan, pero sí creo que sería súper importante entender desde un inicio que eres como un acompañante, ¿no? Am, Uno de los proyectos en los que yo trabajé el año pasado se llamaba Ruta Vocación y uno de los talleres que hicimos con padres se llamaba Copilotos de Ruta. Y siento que eso puede ejemplificar muy bien a lo que se refiere este rol de acompañante. Eres un copiloto, o sea, tu hijo es el que está conduciendo el auto y tú lo acompañas para hacer de la travesía o del camino algo chévere de disfrutar. Entonces, ¿cuáles son los tips que yo daría para que los papás puedan acompañar a sus hijos en el proceso de elegir la carrera? Me encanta. Uno, involúcrate, o sea, involúcrate en el proceso de investigación de tu hijo. Como tú decías, hay papás que te han escrito diciendo, oye, pues, no, como dame información o de esta carrera o no sé.
Eso de ahí ya demuestra un interés del papá de ser parte del proceso. Si tu hijo está investigando sobre ciertas carreras, sobre ciertas universidades, acompáñalo. Tú también interésate. Entra a las páginas web de las universidades. Comienza a averiguar, acompañar en si tiene un cuadro que está haciendo o una lista o esto que te decía, como tenga alguna ayuda visual o algo donde puedas tener toda la información. Sé partícipe de eso. Creen un drive juntos, no lo sé, donde tú también puedas acompañar eso y le puedas dar también información valiosa a tu hijo. O sea, realmente como te decía, es muy importante que él también sienta que el proceso de investigación no lo hace solo. Es bonito cuando sabes que alguien va de la mano contigo en medio de ese proceso. Otro tip que doy, que me parece súper importante, es, yo sé que hay universidades que ofrecen visitas guiadas o que tú como papá puedes pedir o acompañar a tu hijo en ese tipo de visitas. Entonces, quizás también darte la oportunidad de ir presencialmente a los lugares donde tu hijo está interesado en estudiar, a pedir información o solicitar o saber si hay algún taller vivencial o algún evento que pueda ayudar a que tu hijo se enriquezca más sobre la carrera. Incluso hay festivales de carrera, no sé si tú has escuchado sobre el Cometa Fest. Claro. Ya, ok, Yo he apoyado ahí también. muy chévere. O sea, en verdad hay distintos tipos de actividades sucediendo en la sociedad que pueden ayudar a complementar este proceso de búsqueda de carreras y de opciones de carrera. Entonces, Claro. si tú como papá puedes alentar el que tu hijo pueda ir a esos talleres vivenciales, no sé, llévalo en tu carro, literal, o sea, si puedes darle una ventadita ahí para que pueda ir y ser partícipe de eso, o de estos festivales famosos como el Cometa Fest, chévere, o sea, esa es otra forma también de ayudar, más que todo como participar de. Claro. Un tercer punto que considero súper importante y creo que es bien sencillo, pero a veces no se hace, es contacta a gente de tu círculo como papá, familiares, amigos, conocidos, el tío del primo, del tío del no sé, que sean expertos o profesionales en las carreras de interés de tu hijo. Y haz un nexo y que conversen. Por ejemplo, ¿no? Esto, me pongo a pensar, tengo mi hija que está interesada en estudiar psicología. Ah, y resulta que, no sé, el primo, el tío de mi amigo conoce a Midori, que es psicóloga. Ah, oye, a qué se dedica Midori? Oye, ¿tú crees que Midori le pueda dar luces sobre la carrera de psicología, contarme un poco de su experiencia a mi hija? Sí, claro, obviamente yo voy a aceptar ir y ayudar, ¿no? A la persona. Entonces, no hay nada mejor que facilitar esta especie de como conexión con estos contactos, porque, yo pienso que es muy chévere saber de primera mano de alguien que se dedica a la profesión o se desenvuelve en la profesión. Si puedes conseguirle un contacto de la carrera y el lugar, mejor. O sea, no sé, pues ya tú eres comunicador de la Cato, okey. Por ejemplo, yo conozco a alguien que está interesado, ¿no? Un papá tiene un hijo que está interesado en comunicaciones, en estudiar la carrera en la Cato. Entonces yo le digo: "Hey, yo tengo un contacto, no sé, que puede ayudar a tu hijo a darle más información". Entonces, tú como papá puedes generar esos lazos, o sea, el networking no solo empieza en la universidad, el networking tú lo puedes hacer como papá. Entonces, es más, es mucho más chévere tener esa información de primera mano, porque quizás desde ahí el chico descarte o considere esa opción como una posibilidad, ¿no? O sea, como que diga: "Esa carrera sí me anima", o "Esa carrera no me gusta tanto". Entonces, eso también, o sea, contacta y busca, comienza a preguntar en tu Claro. círculo de amistades o familiares sobre carreras afines, ¿no? Que le interesan a tu hijo hacer. Claro que eso es muy interesante, ¿no? Porque ya los padres de familia tienen una edad de, ponte, 35, 40 años, ya en esos puestos, sus pares tienen puestos de liderazgo, ¿no? Obvio. Y increíble, ya han pasado por mucho tiempo y pueden orientar a un chico de, oye, mira, yo pasé por esto, en la universidad pasé por lo otro. Claro. También probablemente puede que hayan pasado por dos vocacionales y quién sabe, ¿no? O sea, Exacto, y entonces es súper importante eso, o sea, creo que hay que aprovechar el poder darles esos espacios también, o sea, no se trata solo de, oye, hijo, ya, averigua, ¿ya sabes qué estudiar? Creo que eso pasa un montón, los papás es como que, ¿ya decidiste qué estudiar? Cuando la pregunta debería ser, ¿de qué manera te puedo acompañar en eso? ¿No? Porque a veces hay tanta presión de por sí, de tener que elegir ya, cuando realmente lo importante también es como que sentir que tus papás te acompañan en eso. Y por último, pero no menos importante, yo creo que no hay mejor inversión que el bienestar de tus hijos, ¿verdad? Entonces, si tienes la posibilidad de acompañar o facilitar en todo caso el que tu hijo pueda ser parte de espacios de autodescubrimiento como talleres, cursos, invierte en eso. claro. Y por otro lado, también cuida de su salud mental. O sea, si puedes proveerle o sea, de que tu hijo pueda acceder a un espacio de psicoterapia o a llevar un programa un proceso de orientación vocacional, apuesta por eso. No hay nada mejor que
saber que hay profesionales que pueden acompañar a tu hijo en medio de ese proceso también, o espacios como talleres, cursos, te decía, que pueden complementar ese proceso. Entonces, am, mi consejo final es simplemente levanta la mano y sé parte de, o sea, hey, aquí estoy para acompañarte. O sea, creo que puede ser que tú no necesariamente tengas toda la experiencia del mundo en saber cómo poder hacerlo, pero el simple hecho de que tu hijo sienta que estás presente es lo que más le va a importar en medio de eso. Claro. Así que yo diría que esos serían como que los 4 tips de cómo poder acompañarlos en ese proceso. Anoten, padres, anoten. Acompañen y ya saben, los 4 tips de Mid Orienta. Por favor, sí, no, de verdad, es que no sabes lo rico que es cuando un proceso de orientación tiene el apoyo también de los papás. No, me imagino. Me ayudan demasiado, o sea, Claro. porque siento tanto ese aporte de saber que hay papás que también están interesados en esto. Y se nota porque en el proceso los mismos orientados lo dicen. Mi papá me está ayudando con esto, o mi mamá me está aconsejando esto, mi hermano me está diciendo esto, o le he tenido la oportunidad de conversar con tal contacto de mi papá o de mi mamá. Y eso es súper chévere porque digo, hey, o sea, esto no es un trabajo que solo lo hago yo como orientadora, necesito de la red de apoyo, ¿no? Los Claro. papás, los profesores, me encantaría también, paso, ya sería muy chévere, hasta podría dar con profes, ¿no? Pero los papás son los que tengo ahí a la mano, ¿no? Y los que más pueden involucrarse en el proceso. Entonces, sí, por favor, acompañen, o sea, participen. No saben cuánto disminuye la ansiedad o frustración o incluso la incertidumbre que pueden sentir sus hijos en medio del proceso. Claro, wow. O sea, cuánto influye, cuánto suma también para el mismo escolar, ¿no? Sí. Estar en una etapa en la que, oye, wow, vas a tomar una decisión tan importante a los 15 y 16 años, importantísimo. Y ahorita que dices eso, solo como para dar un dato, ¿no? Hasta lo último que me quedé, según una de las encuestas de Minedu, más del 70% de estudiantes termina el colegio sin saber qué estudiar. Wow, sí. Entonces, realmente, si es que tú tienes dudas sobre qué estudiar ahora, estás terminando el colegio y no sabes qué estudiar, no te sientas tan mal, porque la realidad es que todos dudamos de alguna forma en algún momento, e incluso durante la carrera, o sea, Claro. de lo que estamos haciendo, pero busca ayuda, o sea, hay personas que te pueden acompañar en medio de ese proceso. Y si es que no puedes acceder a eso, porque no se puede quizás, trata de considerar estos 2 pilares que te decía, y es trata de conocerte lo más que puedas a ti mismo y siempre estar en constante introspección de qué cosas te gustan y qué cosas se alinean a tu perfil. Y investiga todo lo que puedas, o sea, la información está a la mano. Ahora ChatGPT te puede hacer el cuadro de carreras, o sea, Tal cual. no hay excusa para no investigar sobre algo que realmente te apasione o al menos las opciones que más te interesen. Entonces, sí, creo que eso. Buenazo, oye, buenazo lo que dice, buenazo la estadística y anoten todos los consejos de Midori, padre de familia. Y ahora vamos a cerrar esta entrevista, Midori, con una pregunta que tal vez puede ser controversial, quién sabe, depende de la respuesta de Midori, que tiene que ver con cómo se maneja la orientación vocacional en los colegios, teniendo en cuenta también de que, claro, uno como padre también podría confiar en, bueno, lamentablemente por falta de tiempo, tengo demasiado trabajo, Mm, confío en el espacio del ujú, colegio, que normalmente los colegios tienen a su orientadora vocacional. mm. Entonces, ¿cómo consideras tú o cómo crees tú que se está manejando el tema de orientación vocacional hoy en los colegios del Perú? Bueno, usualmente sé que he visto al menos, o bueno, siempre como que chequeo por ahí, que muchos colegios optan por hacer las típicas ferias vocacionales, ¿no? Que Ay, estás estaba ahí. No sé si el término correcto es feria vocacional o feria de carreras. o de universidad. O feria de universidades, porque la realidad es que, bueno, porque yo también, o sea, todos hemos participado de alguna forma en alguna feria. Y es bonito ir por tu merch de la universidad X y recolectar toda la información que puedas, ¿no? Pero creo que esa es una manera muy buena de, digamos, abordar el tema de investigación. O sea, siento que los colegios sí tratan de facilitar lo más que se pueda la información. Y obviamente hay convenios de colegios con universidades, se traslada toda la información posible, pero donde siento que hay quizás una, ¿cómo decirlo? Como que hay una escasez o todavía se requiere más trabajo es en tema de autoconocimiento. ¿De qué manera puedo ayudar a mis chicos a conocerse más, a fortalecer ciertas habilidades que tienen que desarrollar más allá de académicas, sino más sociopersonales, emocionales, etcétera? Creo que todavía falta trabajar eso. Y creo que eso de ahí se realiza, es un acompañamiento que requiere mucho tiempo también. Y ahora, eso es un poco la crítica también al sistema educativo, pero ¿cuántos psicólogos realmente hay en los colegios? ¿Y cuántos psicólogos pueden realmente atender la demanda que hay en un colegio, ¿no? Y si hablamos de la orientación o el tema vocacional, que suele darse más
quizás lo asociamos más a tercero, cuarto, quinto, que son los últimos 3 años del colegio. Realmente el psicólogo se da abasto para poder, o se daría abasto para poder trabajar procesos de orientación vocacional a 120 por promoción. Wow, sí. Es bien difícil, pero al menos lo que yo diría es, si es que no puedes hacerlo de manera personalizada porque es bien difícil, trata de facilitar espacios en estas ferias vocacionales que busquen eso, ayudar a que el estudiante pueda descubrir su vocación. ¿Cómo? No sé, facilita algún taller donde tenga un tiempo de hacer introspección, ¿no? Abrir espacios en donde pueda hablar con personas que se dedican a algunas carreras de su interés, que es lo que también decía, los colegios pueden facilitar eso, ¿no? Exalumnos que hablen de su experiencia. Qué mejor que los mismos personas que han estado, que han pasado por ahí, llegar y conversar. Y yo he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que yo ya siendo exalumna, con gente del colegio. Claro, los chicos se identifican bastante con este alumno. Muchísimo. Entonces, facilitar esos espacios también suman, ¿no? Pero creo que también se podrían aprovechar, ya eso sería lo ideal, ¿no? Pero hay cursos que quizás también podrían acompañar ese proceso de orientación. No sé si todavía siguen existiendo como tutoría, persona, familia y relaciones humanas. Yo cuando estuve en el colegio existían ese tipo de cursos, liderazgo o una cosa así. Si siguen esos cursos podrían también complementar, o sea, tener un espacio aunque sea chiquito para acompañar ese proceso de orientación, ¿no? Siento que no está mal abordarlo desde el lado de la investigación, que creo que es lo que más facilitan los colegios, pero todavía falta este acompañamiento a la persona, o sea, el facilitar los espacios de autodescubrimiento, ¿no? Autoexploración, autoconocimiento. Oye, interesante todo lo que mencionas, Midori, o sea, de cómo se está manejando hoy en día la orientación en los coles. Puede llegar a ser un poco difícil, ¿no? Como tú dices, hay a veces uno, máximo dos orientadores y son 120 personas en una promo. Entonces, sí, llega a ser un poco comprensible la situación por la que se pasa en los coles, pero interesante también lo que apuntas. Y ahora, pues, Midori, no nos queda más que cerrar con esta entrevista. No sé si quieres lanzar algún mensaje final, algún cierre que tú quieras darle a tu participación el día de hoy. Sí, creo que lo último que añadiría es, bueno, no quiero quitarle el crédito a los avances que han habido en los colegios. Creo que de hecho antes ya antes no sé si habían ferias vocacionales, pero ahora Sí, al menos poco. sí se está facilitando esos espacios de investigación. Como digo, todavía queda trabajo por hacer, no solo en los colegios, los papás también, que son el red de apoyo. Creo que se puede seguir trabajando incluso con profesores. Hay muchas personas involucradas en un proceso de orientación vocacional. Y lo que sí te diría es que lo que le recomiendo a todos mis chicos y a las personas que están escuchando, ¿no? Creo que lo que garantiza el éxito de un proceso de tener que decidir la carrera es trabajar en estos dos pilares que son el autodescubrimiento y la investigación. Entonces, en la medida en que tú te conozcas más, sepas quién eres tú, cómo es tu personalidad, qué es lo que te gusta, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus valores, tu propósito, etcétera, y en base a eso puedas realizar un proceso de investigación a conciencia, que realmente tenga toda la información a la mano, que te permita analizarlo, es que creo que sumando estos dos pilares puedes realmente tomar una decisión que vaya acorde a lo que tú esperas, ¿no? Ahora, eso no garantiza de que quizás, como hablábamos, la decisión quede fija, puede cambiar en algún momento, y si cambia, tenga el sustento claro de la importancia de tener un plan de acción, o sea, tenga a la mano, ve pensando de qué manera, si quisieras cambiar tu rumbo, etcétera. Y creo que nada más como mensaje final, em, lo que más me gusta de hacer lo que hago es saber de que acompaña a personas a encontrar o descubrir algo que realmente les apasione y que vivan una vida plena y una vida significativa por lo que hacen. Entonces, si realmente necesitas a alguien que te acompañe en eso, hay personas que lo hacen. O sea, creo que muchas veces no se cree que existan personas para ciertas cosas, pero en este caso, para algo como la orientación vocacional, hay personas preparadas. No soy la única orientadora, existen muchas personas también que se desenvuelven en este campo. Entonces, busca ayuda. No está mal pedir ayuda en una etapa en la de que estés en crisis y quizás no sepas qué estudiar, terminaste el colegio, no sabes qué estudiar, te quieres cambiar de carrera o terminaste una carrera y ya no sabes en qué más desenvolverte. Busca ayuda. O sea, hay personas que estamos encantadísimas de poder acompañarte. Al menos yo lo disfruto demasiado y nada, fue un trayecto largo llegar hasta donde estoy ahora, así que si muchas de las personas que nos ven todavía no la tienen claro, tranquilo, o sea, es poco a poco el proceso va a tomar tiempo, pero de que si tienes el enfoque claro de que quieres hacer algo que realmente te guste y te apasione, poco a poco vas a ir encontrando el camino, así que disfruta el camino y realmente haz algo que te apasione porque no hay nada mejor que hacer algo que impacte en otras personas y que tú lo disfrutes. Porque al final, todos los días tú te vas a levantar a hacer eso. Así que
Nada más eso como para cerrar y estoy muy agradecida de haber venido hoy día, de verdad que lo he disfrutado No. demasiado, demasiado. Bueno, eso justo te iba a preguntar cómo lo has pasado, así He que pasado bien, se pasó súper rápido, la verdad. Hay muchos bloopers también. no, sí, de todas maneras, lo vamos a poner por ahí. Por favor, yo ya he dado mi autorización para los bloopers, pero sí, lo he disfrutado mucho, 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 y de hecho me encanta saber de que voy a poder también recomendar este espacio a mis orientados. Siento que va a servir demasiado, sobre todo con las nuevos, esta nueva propuesta de hablar de dónde estudiar ciertas carreras y todo. Creo que suma muchísimo tener a alguien que analice la información Ay, gracias. y pueda orientar a los chicos. Así que tú también eres un orientador vocacional. Dios, no, no me dirías, Es yo, que literalmente ¿sabes? lo estás haciendo. Lo que pasa es que también, y esto ya para ir cerrando el podcast, cuando yo lo discutía con un amigo, cuando yo había lanzado el programa, un amigo me dijo, oye, te propongo algo, una idea locaza. Yo le dije, oye, ¿qué idea, no? Y me dijo, mira, trae a un escolar de 15 años, 16 años, y que te haga preguntas de cómo elegir una carrera y tú lo orientas. Y yo le dije, ¿qué? Oye, yo soy un periodista, soy comunicador, yo no soy orientador vocacional. Entonces, para ello, mejor llamo a un especialista. Mm. ¿Ves? Por eso es que yo a veces digo, no quiero que se me etiquete en esto, pero, o sea, de alguna manera sí estoy ayudando. Que de alguna manera sí lo estás haciendo. Y es muy valioso, porque realmente no son muchos los espacios en donde las personas pueden encontrar esta información. Entonces, como te digo, a mí me sirve mucho como orientadora poder tener, o sea, referir videos, o sea, contenido que realmente suma y es valioso para que acompañen, o sea, este mismo proceso, o sea, y tú te das el trabajo de hacerlo. Entonces, sin querer queriendo, no eres psicólogo, pero estás haciendo orientación. Y de hecho, yo creo que no solo un psicólogo hace orientación vocacional. Wow. Yo podría decir que he tenido orientadores vocacionales en la vida que ni siquiera tenían una carrera. Así que realmente sí, creo que lo que estás haciendo tiene mucho valor. Así que llámate a ti mismo orientador vocacional. Ay, Creo gracias. que lo eres. Ay, gracias. No, de verdad. Lo voy a poner en mi LinkedIn, ¿no? Por favor, ¿no? Literal, literal. Oye, Midori, gracias por tu tiempo, gracias por el Gracias a ti. espacio, gracias por todos los consejos que has dado el día de hoy. Mm. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Vocación Podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal porque así nos ayudan a crecer y a No seguir queda generando otro. contenido. Denle like al video, coméntenlo, compártanlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.